Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 3. Vamos a iniciar con estos versículos. Leo y usted me sigue con su vista. Dice así la palabra de Dios: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de las palabras de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Le invito a que inclinemos nuestros rostros y oremos. Amantísimo Dios, te hemos alabado, Señor, te hemos glorificado. Hoy, bendito Dios, te pedimos tu dirección. Vamos a atender tu palabra. Señor, es un reto el poder comprender tus verdades y entenderlas. Te pido que me ayudes para compartir a tu iglesia, Señor, esta palabra que servirá, Señor, para el crecimiento de tu iglesia en este lugar. Límpiame, Señor, si fuera necesario. Reconozco que fuera de ti no podré hacer nada, Señor. En tus manos lo ponemos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse si es tan amable. Le decía que hoy iniciamos un ciclo de predicaciones. La vida del cristiano tiene que tener un balance en todas las áreas. Encontramos en los evangelios la vida de Jesucristo y su propósito. Encontramos en el libro de los Hechos el nacimiento de la iglesia y cómo fue su crecimiento y su desarrollo. Y encontramos en las epístolas, hasta Judas, el cómo debe de conducirse la iglesia y el cristiano que en ella asiste. Encontramos en las epístolas de Pablo, de Pedro, Judas. Encontramos cómo debe de conducirse, tiene que ver con la conducta de la iglesia. Pero también es importante atender la parte escatológica que hay en la Biblia. Todos como cristianos debemos de saber y entender tres cosas: quién somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Y el único libro que nos habla de esas tres cosas es el libro de Apocalipsis. En esta mañana vamos a iniciar con la introducción. Va a ser una breve introducción. Posteriormente vamos a continuar. Entonces, a los que apuntan, pónganle revelación, introducción. Es muy importante entender, hermanos, las cosas que Dios quiere hablarnos en este libro. Hay algo muy importante que quiero compartirles, hermanos. Este libro, el libro de Apocalipsis, está cubierto para aquellos o para aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón. Si tú eres alguien que asiste a esta congregación, pero no eres nacido de nuevo, este libro y las cosas de este libro estarán ocultas a tu mente intelectual. Estas cosas fueron y han sido reveladas para aquellos que hemos nacido de nuevo. Todas estas cosas no las entiende el mundo porque no se pueden entender con la mente intelectual. Tienen que entenderse con la mente renovada en Cristo Jesús. Porque este libro está escrito para que las discernamos y las entendamos los que hemos nacido en Cristo Jesús. Si tú no eres cristiano, va a ser un tiempo importante para que tú le entregues tu vida a Cristo. Dejo un apartado ahí y acompáñenme a 1 Corintios 2:14. La mente humana comienza a abrirse en el momento que le entrega su vida a Cristo. Comienza a entender quién somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Mientras nuestra vida no nazca en Cristo Jesús, eso estará cerrado y no lo entenderemos. Pregúntele al mundo si sabe de dónde vienen, quién son y para dónde van. Hoy encontramos un mundo en caos. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios.
Es decir, con una mente intelectual no podrás entender las verdades de Dios en Cristo Jesús. No podrás entenderlas, no vas a comprender el propósito por qué fueron escritas. Por eso es de que encontramos que cuando el mundo aborda el tema del Apocalipsis, lo ven como una catástrofe, como una destrucción, y siempre lo llevan hacia ese plano. Dice el apóstol Pablo, porque para él son locura las cosas que vamos a leer en el libro de Apocalipsis. Si tú eres alguien que no conoces y no tienes un encuentro con Cristo Jesús, no vas a poder entender y concebir, ni saber por qué fueron escritas, ni para qué fueron escritas. Van a parecerte locura, fuera de sí. Dice el texto, y no las pueden, ¿qué hermanos? ¿Me ayuda? Entender. No pueden entender las cosas espirituales porque hay que discernirlas espiritualmente. Hemos encontrado a lo largo de la historia que muchos han querido introducirse, entender este libro tan maravilloso, pero no se podrá entender ni comprender si no has nacido en Cristo Jesús. Dice el texto, porque se han de discernir. ¿Cómo? ¿Me ayuda? Las cosas de Dios, porque Dios es espíritu, se tienen que discernir espiritualmente. No puedes tú aplicar las cosas espirituales si no tienes un discernimiento espiritual. La palabra discernir es entender y comprender el propósito de lo que Dios ha escrito. Si no hemos nacido de Dios, será muy difícil. Si queremos entender las cosas que son del Espíritu, hermanos, tenemos que entregarle nuestra vida a Cristo Jesús. Cuando nacemos de Dios, vamos a entender, ya dijimos 3 cosas: de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos o hacia dónde nos dirigimos. Y este libro, hermanos, lo encontramos en esa dirección. Bien, este libro, en algunas versiones, tiene el nombre de Revelación o de Apocalipsis. La versión en inglés, la de King James, la palabra, el libro no aparece como Apocalipsis, sino aparece como Revelación. Porque la palabra Apocalipsis viene del griego apocalipto, y se divide en 2 palabras, apo y calipsos. ¿Qué significa Apocalipsis o revelación? Significa recorrer, o develar el velo. En la cultura griega en aquel entonces, cuando los griegos querían mostrar una estatua hacia el pueblo, le ponían una cortina a esa estatua, mandaban llamar al pueblo, y cuando estaba todo el pueblo presente, el que iba a develar o a recorrer el velo se paraba, y lo que hacía era recorrerlo para que todos pudieran ver qué había detrás del velo. Eso es lo que significa Apocalipsis. Significa recorrer el velo y ver lo que realmente hay. ¿Qué es lo que Dios va a hacer a partir de hoy con nosotros? Es recorrer el velo que está delante de los hombres para que veamos y discernamos espiritualmente las cosas que han de venir. Aquello que no entendemos o que medio hemos visto porque Dios nos ha hablado, hoy Dios va a recorrer ese velo. Pero solamente van a entenderlo y comprenderlo y discernirlo los que son nacidos de Dios. Si no eres nacido de Dios, difícilmente vas a poder comprender las cosas de Dios, porque Apocalipsis significa revelar, recorrer el velo. Esta palabra la encontramos a lo largo de la Biblia. Vamos a ver un poco de qué es revelación para poder comprender. En Gálatas capítulo 2, versículo 2, entonces ya vimos que Apocalipsis es recorrer el velo. Esta palabra revelación es una palabra que últimamente en nuestro tiempo contemporáneo se ha maltratado mucho, porque lo dicen mucha gente: pídele a Dios revelación, que Dios te dé revelación.
¿Y revelación qué es? Es recorrer el velo, es entender lo que Dios te habló. Revelación no es que te va a dar a ti Dios algo que a los demás no les da. Todas las iglesias en diferentes lugares, por la cultura y la idiosincrasia, somos distintos por fuera. La de aquí es diferente a la de Morelos, a la de Toluca, etcétera. Pero por dentro todas las iglesias somos las mismas, porque nos rige la palabra de Dios, o debemos de ser las mismas. El apóstol Pablo dice en Gálatas 2:2, pero subí según una, ¿qué dice? Una revelación. Pablo subió y fue a la iglesia porque Dios le dio una revelación que fue, le recorrió el velo y le dio a entender su propósito en la vida de Pablo. Dice el texto, y para no correr o haber corrido en vano, es decir, Dios me quitó la venda de mis ojos y me dio a entender, comprender y saber lo que tenía que hacer en mi vida. Cuando Dios te revela a ti cosas, es que te muestra lo que tienes que hacer. Y lo que tenemos que hacer es la voluntad de Dios. Y está en la palabra de Dios. Cuando Dios te va a revelar algo, es porque está aquí. Si viene alguien, un hombre, y te dice, te doy revelación de Dios, te tiene que dar citas bíblicas. Porque si no, es la carne. Y puedes desviarte. Dice el texto, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Entonces Pablo recibió revelación, un entender y un comprender de las cosas de Dios. Ahí mismo en Gálatas capítulo 1 versículo 12 encontramos, y dice el texto, Gálatas 1:12, pues yo no recibí ni lo aprendí de hombre alguno. ¿De qué está hablando? Del evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Pablo dice, yo no lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre. Y recordamos que en Hechos, cuando Saulo perseguía a la iglesia, ¿quién se le apareció a él? Cristo. Y él cayó y quedó ciego. Él recibió la palabra de Dios de parte de quién? De Cristo mismo. Dice el texto, sino por revelación de Jesucristo. Es decir, él conocía por el judaísmo al Mesías. Por la tradición judía conocía al Mesías y pensaba que perseguir a la iglesia era servir al Dios de la Biblia. Pero cuando se le aparece Jesucristo, él le revela, le recorre el velo y le dice, estás dando cosas contra el aguijón, Pablo. Ahora vas a entender qué significa servir a Dios. Por eso cuando nosotros venimos de una religión y no de una comunión con Dios, lo que hace Dios es revelarnos quién es Dios en nuestras vidas. Ahorita, si tú no eres cristiano, aún no se ha recorrido tu velo en tu vida y no entiendes quién eres, ni para dónde vas. Sabes que vienes a un culto, pero hasta ahí. El mundo está en ese lugar. Entonces vemos que la palabra revelación tiene que ver con aclarar o poder entender las cosas de Dios, como Cristo quiere darnos a entender. Dice un texto más, 1 Corintios 14:6. Porque también la revelación, hermanos, está en el mensaje que se da. 1 Corintios 14, versículo 6. Ahora pues, ¿a quién le está hablando? A los hermanos. Ahora pues, 1 Corintios 14, 6. Ahora pues, ¿qué dice? Hermanos, le está hablando a cristianos. Y dice, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Entonces, aquí el apóstol Pablo, ¿qué dice? ¿De qué nos sirve, o de qué me sirve, hermanos, si yo a ustedes les hablo de esa manera, en lenguas? Dice, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare, ¿con qué dice? Con revelación. Es importante predicar y enseñar en la iglesia con revelación.
exponerles a ustedes la palabra. Y el que va a darles a entender a ustedes la palabra no soy yo, es el Espíritu Santo. La labor del predicador es exponerles la palabra, dárselas a ustedes, y el que va a dar la revelación y el entendimiento, ¿quién es? Es el Espíritu de Dios. Y a cada uno se lo va a dar. Pero siempre tendrá el mismo propósito: que tú conozcas a Cristo y que tengas comunión. Vamos a un texto más. Romanos capítulo 2, versículo 5. Romanos 2, 5. Esa palabra que hemos visto en las citas que les he dado es la misma que aparece en Apocalipsis. Es decir, si usted la encuentra en griego, dice apocalipto, recorrer el velo. Es la misma etimología. Dice Romanos 2:5: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. ¿Y de la qué dice? Y de la revelación. Es decir, llegará el momento, hermanos, que se va a recorrer eso que hoy se habla y que el mundo no entiende y que el mundo se resiste en el pecado. Llegará un tiempo que la ira de Dios vendrá. Y ya no será como aquello que está cubierto con un velo o con una cortina, sino que verán de frente la ira y la furia de Dios. Porque la ira de Dios viene contra el pecado, porque Dios es santo. Pero el que hace pecado tendrá que enfrentar la ira de Dios. Dice el texto: para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación. Y la revelación la vamos a encontrar en Apocalipsis, porque encontramos en Apocalipsis el fin y los tiempos futuros de esta humanidad. Concluye el texto: y de la revelación del justo juicio de ¿quién? Es decir, Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es perdón, Dios es omnipotente, omnisciente, pero Dios también es justo. ¿Tiene usted una moneda en su mano y tiene dos caras? ¿Cierto o no? Si usted parte la moneda en dos, ¿qué hace con la moneda? Pierde su valor. ¿Cierto o no? ¿Para qué le sirve a usted una moneda partida a la mitad? Para nada. Si usted le quita el evangelio, la justicia y el juicio de Dios, le quita el valor real al evangelio. Si solamente hablamos de amor, de misericordia, de gracia, y no hablamos del juicio y de la justicia de Dios, hablamos un evangelio incompleto. Amén. Vamos a ir a unas citas más. Primera de Pedro 1:7. Esto es muy importante porque es la base para entender todo lo que vendrá y lo que Dios nos dará en el libro de Revelación o Apocalipsis. El apóstol Pedro, primera de Pedro 1:7, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, vuestra confianza a Dios, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla en alabanza y gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Vamos allí mismo al versículo 13, primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo, ¿qué dice, hermanos? Sea manifestado o sea revelado. Jesucristo vino a esta tierra como cordero. Vino como un cordero, fue llevado y fue encarnado. Y fue crucificado en la cruz del Calvario y resucitó. Pero en la segunda venida no vendrá como el cordero, vendrá como el león de la tribu de Judá. Y vendrá a juzgar las naciones. Así es de que ese Cristo que conocemos del cordero, de la gracia y del amor, cuando venga, de acuerdo a Apocalipsis, vendrá como juez para este mundo y para todos los que lo habiten. Dice el versículo
Vamos a Primera de Pedro 4:13. Ahí mismo. Primera de Pedro 4:13. Dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran, ¿qué dice, hermanos? Es decir, cuando leemos Apocalipsis, la iglesia de Dios, los cristianos, no es para infundir temor o miedo. ¿Es para qué? Para que nos gocemos. Porque de todo lo que nos ha hablado Dios en su palabra, sus promesas, se cumplirán y se cumplen en Apocalipsis. Es temor y miedo para los que no son cristianos, porque no sabe qué les espera. Pero usted y yo, que somos hijos de Dios, la revelación de Jesucristo, dice aquí la palabra de Dios, es para que os gocéis, porque dejará de ya el sufrimiento. Por eso el cristiano, hermanos, cuando lee Apocalipsis, se afianza en el Señor, porque es un gozo el saber que lo que hemos escuchado de Dios se cumple. Por eso el llamado, si tú no eres cristiano y no le has entregado tu vida a Cristo, es el momento de que vengas a Cristo para que puedas participar de sus promesas y no del juicio. Amén. Bien, vamos, después de esta breve introducción, vamos ahora sí a Apocalipsis, y le pido que me acompañe de regreso al capítulo 1. Vamos a tomarlo como referencia en esta mañana. Apocalipsis 1. Dice el texto, encontramos que, dice el versículo 1, que la revelación de Jesucristo. Ahora, aquí encontramos, hermanos, ¿por qué? Porque encontramos a Jesucristo con diferentes nombres en este libro. Él va a revelarnos lo que el Padre le mostró a Juan que Jesús sabe. Por ejemplo, encontramos en el capítulo 1, versículo 5, que a Jesucristo se le da el título del testigo fiel. También ahí mismo se le da el título del primogénito de los muertos. También se le da el nombre del soberano de los reyes de la tierra. En el capítulo 1, versículo 8 y capítulo 21, versículo 6, se le da el nombre o el título del Alfa y la Omega. En el capítulo 1, versículo 17, se le da el nombre del primogénito y el postrero. En el capítulo 1, versículo 18, se le da el nombre el que vivo. Encontramos en el capítulo 2, versículo 12, se le da el nombre el que tiene la espada aguda de dos filos. En el capítulo 2, 18, se le da el nombre del Hijo de Dios. En el capítulo 3, versículo 7, se le da el nombre del Santo y Verdadero. En el 3, 14, se le da el nombre de el Amén y el Testigo Fiel y Verdadero. También se le da el nombre del principio de la creación de Dios. El león de la tribu de Judá en el capítulo 5, versículo 5. La raíz de David también se le da en ese mismo lugar. El llamado fiel y verdadero en el capítulo 19, versículo 11. La palabra de Dios en el 19, 13. El rey de reyes y señor de señores se le da en el 19, 16. Entonces encontramos en todo el Apocalipsis a Jesucristo y Él revelando o recorriendo el velo a su pueblo. Y por último, en el capítulo 20, versículo 6, se le da el nombre de reinando en la tierra con sus santos glorificados, la raíz del linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana en Apocalipsis 22, 16. Lo encontramos con diferentes nombres a lo largo de todo el libro. Bien, en el versículo 1 vamos a estudiar palabra por palabra, porque esto es muy importante, mis hermanos. Dice la primera palabra, la revelación. Ya vimos lo que significa la revelación,
que es recorrer el velo, recorrer la cortina o develar. Esta palabra es esencial y la encontramos 18 veces en el Nuevo Testamento. Ya vimos algunos ejemplos. Por ejemplo, en Lucas 2:23, cuando Simón alabó a Dios por el niño, describiendo como una luz revelación a los gentiles. Voy a pedirle que me acompañe. Lucas 2:23. Lucas capítulo 2, versículo 23. Encontramos ahí dice el 23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón bendito Dios. Bueno, lo que busco la cita, acompáñeme a Romanos 8:19, porque no coincide. Habla cuando Simeón recibe al niño Jesús en sus manos y dice que es revelación para los gentiles. Pero acompáñame a Romanos 8:19. Dice así la palabra, Romanos 8:19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación, que dice, hermanos, de los hijos de Dios. Ese es el anhelo ardiente de la creación, es guardar la manifestación, y tiene que ver con la revelación que nos da en Apocalipsis. En Mateo 24:27 hay una cita. Dice que porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es una revelación que debemos de entender, Mateo 24:27. Entonces la palabra revelación tiene que ver con entender y saber lo que Dios quiere hablarnos en este libro. Vamos con la siguiente palabra, que dice que es la revelación de Jesucristo. Ahí la palabra Jesucristo tiene los dos nombres, el nombre en hebreo que es Yeshua y Cristo que es Mesías en griego. Cristo significa en griego Mesías y Yeshua también significa el Salvador o el Mesías en hebreo. Entonces encontramos que es la revelación de ¿quién, mis hermanos? De Jesucristo, de Cristo. Nos habla la revelación del Mesías, del que vendrá a redimir nuestras vidas. En Apocalipsis 22:16, le invito a que me acompañe. Aunque toda la Biblia es revelación de Dios, este libro, hermanos, es la revelación de parte de Jesucristo. Y en Apocalipsis 22:16 dice Jesús, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas. ¿En dónde? En las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente que dice de la mañana. Jesucristo vino a esta tierra, mis hermanos, en la primera venida vino como el Cordero, pero ahora da el mensaje a las iglesias que vendrá como el león de la tribu de Judá. Entonces, encontramos que la revelación es de parte de Jesucristo. La siguiente palabra que encontramos en Apocalipsis dice que Dios le dio. Es decir, el Padre le dio la revelación ¿a quién? Al Hijo. Recordemos que no hacía nada Cristo si no fuera dado por el Padre. En Filipenses 2, versículo 5, vamos a encontrar la razón por qué la revelación va del Padre al Hijo. Filipenses 2, versículo 5. Dice el texto, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecha semejante a los hombres. Dios exalta al Hijo
porque el Hijo no escatimó humillarse. Se despojó siendo Dios y se encarnó para traernos redención en esta tierra. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también, que dice, le exaltó hasta lo sumo. Le dio el lugar de redentor. Por eso es de que Dios le da la revelación al Hijo. Y concluye, dice el 9, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y aquí viene el versículo 10, que es la parte importante que se relaciona con Apocalipsis. Porque para que en el nombre de Jesús se doble, que dice, toda rodilla, y de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Porque Jesús, cuando venga en la segunda venida, ya no viene como el Cordero, viene como el juez. Y aquellos que lo rechazan tendrán que reconocer que Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Por eso es que es mejor ahora entregarle su vida a Cristo. Porque todo lo que es creado se doblará tarde que temprano ante Cristo Jesús. Eso es algo que Dios estableció. Y dice el 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de ¿quién? De Dios Padre. Y esta es la revelación que le da el Padre al Hijo en Apocalipsis. La siguiente palabra que encontramos en el versículo 1 dice, revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar ¿a quiénes? Es decir, solamente los siervos, los cristianos, van a entender la revelación que el Padre le dio al Hijo. Si no eres cristiano, no lo entenderás, no lo comprenderás, y lejos de que lo comprendas y lo entiendas, vas a estar luchando en tu mente. Por ello, la invitación de que vengas a Cristo. Mateo 22, 8, mis hermanos. Mateo 22, 8. Dice que se las dio para manifestar a sus siervos. Es decir, Dios nos da el privilegio a nosotros, los siervos de Dios, para comprender y entender las verdades que el Padre le dio al Hijo. Dice Mateo 22, 8, entonces dijo a sus siervos. Los siervos eran los discípulos. Jesús le llamó a sus discípulos siervos. Porque el siervo tiene una característica. Obedece ¿a quién? A su Señor, a Dios. Y los siervos de Dios obedecemos ¿a quién? A Dios. El que no es siervo no obedece. El que no es siervo le da lo mismo hacer las cosas que Dios pide o que no las haga. El siervo de Dios procura hacer lo que su Señor le pide. Dice el texto, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Entonces Jesucristo, nos da a nosotros el título de siervos. Y es a los siervos a los cuales nos da esta revelación. Solamente como un dato breve, pero le voy a pedir que me acompañe. Éxodo 21, 5. Acompáñenme. Éxodo 21, 5. La palabra siervo que encontramos ahí en Apocalipsis 1 tiene su definición en griega, doulios, que significa esclavo. Y en Éxodo 21, 5 y 6 encontramos en el Antiguo Testamento que habían diferentes tipos de esclavos o de siervos. Unos porque fueron comprados, otros porque nacieron dentro de la misma casa, es decir, cuando su padre y su madre fueron comprados como esclavos, ellos tenían hijos y nacían en esa casa del jefe o del amo, y al nacer se convertían en esclavos de nacimiento. Pero había una ley en Israel que después de un cierto tiempo que vivía el esclavo con su señor, le daban la libertad de irse. Le daban la libertad de irse a la familia que ha sido comprados como esclavos. Y esos esclavos, cuando tenían la libertad en sus manos, decían, mi amo es una gran persona, yo no quiero dejarlo, yo quiero seguir sirviéndole como esclavo.
y ya eran esclavos por amor, porque deseaban estar con su Señor. Entonces, Éxodo 21, 5 y 6 nos describe esto. Y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta, a el poste, y su amo le perforará la oreja con lesna y será su siervo. ¿Hasta cuándo? Usted y yo somos siervos de Jesucristo por amor. Estamos aquí porque Él nos amó primero. Él no nos tiene a la fuerza. Estamos aquí porque sabemos que en Él tenemos todo lo que necesitamos y le buscamos por amor. Él a nadie lo tiene aquí a la fuerza. Venimos porque Él nos amó primero. Y somos ese tipo de siervos que nos habla la palabra de Dios. En Mateo capítulo 13, versículo 11, le invito a que lo hablamos, a que lo leyamos. Y aquí encontramos por qué Jesucristo le da un lugar más alto a sus seguidores y les da el lugar de siervos. Mateo 13, 11 al 13. Dice Jesús, Mateo 13, 11, y Él respondió y les dijo, porque a vosotros, ¿quiénes vosotros? Sus discípulos, sus siervos, os es dado saber los ¿qué? Los misterios del reino de los cielos. Es decir, a los siervos les es dado conocer y saber los misterios del reino de los cielos. A los siervos se nos ha dado la bendición de parte de Dios de conocer los misterios y verdad que están en Apocalipsis. Los que no son siervos no lo van a comprender. Dice el texto, mas a ellos, ¿a quiénes ellos? A los fariseos, está hablando ahí de ellos, a los religiosos, a los gentiles, mas a ellos no les es dado, ¿qué? Entender y saber los misterios del reino de Dios. 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, que dice, se le será quitado. Y tiene que ver con el entendimiento de las cosas del reino de Dios. Por eso es muy importante pertenecer a ese grupo de los siervos, de los salvos en Cristo Jesús. Dice el 13, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, y ni entienden. Jesús les habló de muchas maneras a la gente que le seguía. ¿Y le entendieron? No. Pensaban que Jesucristo para unos era el médico que los sanaba. Para otros era el que les daba de comer. Para otro era el que le quitaba los problemas. Y hoy es lo mismo. Hoy mucha gente sigue a Jesucristo por muchas razones, pero no entienden la razón verdadera de Jesucristo. Hay muchos que siguen a Jesucristo porque piensan que va a quitarles las enfermedades o los va a hacer ricos o exitosos. Pero entender y comprender a Jesucristo y sus misterios es saber que Él nos da vida eterna cuando creemos y le entregamos nuestra vida a Él. Vamos para ir concluyendo, mis hermanos, a leer, vamos a Apocalipsis. Y vamos a leer Apocalipsis 1, versículo 1. Vamos a continuar. A sus siervos las cosas que han de suceder pronto. Hay una palabra ahí clave, pronto. Esa palabra, hermanos, tiene su definición en griego tachos, que significa en breve tiempo o en un tiempo inminente. Es decir, aquí tenemos que entender algo muy importante. La palabra tiempo tiene dos definiciones en el griego, cromos y kairos. Cromos es el tiempo que tenemos los seres humanos para medir nuestros días.
El calendario entra en cromos. Y kairos es el tiempo de Dios. Y en el tiempo de Dios no se mide como el tiempo que tenemos nosotros, sino que se rige en acontecimientos. Es decir, dice el texto, a sus siervos las cosas que deben de suceder. Allí el texto da a entender de una manera inmediata. No habla de velocidad de tiempo, habla de un suceso que va a suceder. Hay una frase en el mundo que dice, no hay fecha que no se cumpla. ¿La has escuchado? Es decir, esta palabra tachos entra ahí. El acontecimiento de la venida de Cristo es algo que va a suceder. Dice, por ejemplo, en Apocalipsis 2:16, para entender un poco más el texto. Apocalipsis 2:16. Ya vamos a ir concluyendo. Entonces, la palabra aquí que encontramos pronto tiene que ver con un acontecimiento que va a suceder, que no tiene o que no hay fuerza humana que lo detenga. Esto va a suceder. Dice el 16, capítulo 2. Por tanto, le dice a la iglesia, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto. Es decir, le habla a la iglesia, arrepiéntete, porque ¿sabes qué? Tarde que temprano voy a venir. No sabemos en qué tiempo, pero va a venir un acontecimiento. Dice el texto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ahí mismo, vamos adelante al siguiente capítulo, el 3, versículo 11. Y aquí encontramos el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Esta palabra es la misma tachos, la encontramos ahí. Dice el versículo, vamos a leer el 7 y el 11 para entenderlo. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿De quién está hablando ahí? De Jesucristo. Está hablando de Jesucristo. Dice el 11, he aquí, yo vengo pronto. No habla de velocidad, habla de acontecimiento que sucederá. Él vendrá. Es una promesa de Dios. Dice el 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno que dice, tome tu corona. Entonces nos habla de un acontecimiento eminente, no de la velocidad. Y el texto dice que son las cosas que deben de suceder pronto. ¿Y cuáles son las cosas? Vamos a comprenderlas hacia adelante. Vamos a dejarlo aquí, esta breve introducción, pero quiero leer con ustedes ahí mismo en el capítulo 1, el versículo 3, mis hermanos. Versículo 3. Apocalipsis 1:3. Y aquí encontramos la bendición hermosa que tenemos a partir de hoy todos nosotros. Dice el texto, bienaventurado, dichoso, feliz, o hay que felicitar, tienen la definición en griego, al que lee, es una promesa, y los que oyen, segunda promesa, las palabras de esta profecía y guarda. Hay tres promesas en este versículo: los que leen, los que oyen y los que guardan. Hay una promesa hermosa, porque este pasaje dice, bienaventurado el que lee. Hoy lo estamos leyendo. Y los que oyen. ¿Quién lo oye? Ustedes y yo. Las palabras de esta profecía. Ahora leemos y escuchamos con un propósito, y es guardar las cosas en ellas escritas, porque el tiempo que dicen mis hermanos está cerca. Es decir, hoy leemos y escuchamos y tenemos el compromiso con Dios de guardar las cosas, porque el tiempo está cerca. ¿De qué? De que Jesucristo venga a esta tierra. El mundo está preocupado por mejorar la economía del mundo, por mejorar y conservar la integridad física de las personas.
pero la iglesia debe de estar preocupada en esperar la venida de Cristo Jesús. ¿Usted ha visto cómo está el mundo hoy? Haciendo convenciones, haciendo eventos, convocando a los líderes de los países para mejorar el mundo. Oh, Dios convoca a su iglesia para prepararse para el día de su venida. Ya sea que Él venga o que vayamos nosotros a Él. Póngase de pie, mis hermanos. Y ahí sí, como está de pie, quiero leer con ustedes un versículo. Es el último versículo que está en la Biblia, que es Apocalipsis 22:20. A partir de hoy Dios va a recorrer ese velo y va a permitir que todos lo veamos, mis hermanos. Los que son siervos, a partir de hoy es un tiempo para ponernos a cuentas con Dios y estar velando. Dice Jesucristo: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo, ¿qué dice? En breve. Esa palabra breve, tachos, en griego. Es decir, vengo y no hay fuerza humana que detenga la venida de Cristo. No hay fuerza en el mundo que detenga que Jesucristo venga a esta tierra. No hay nada ni nadie, ni país ni mandatario que pueda detener la venida inminente del Hijo de Dios a esta tierra. Por eso Jesucristo advirtió: el que está en su casa no salga al campo, sino quédese, busque a Dios. Hoy muchos están distraídos por todos lados. Jesús te dice: vengo en breve. Si tú eres mi hijo, está velando, porque no sabes en qué momento vendrá el Señor. Y Dios quiere que te encuentre en comunión con Él. Si te has alejado, si has descuidado tu vida cristiana, Dios te dice: vengo en breve. Afiánzate en el Señor. Sí, tenemos que atender las cosas y responsabilidades que tenemos en la tierra, pero como hijos de Dios somos llamados a esperar a nuestro Señor. Espérenlo con temor y con temblor. Los siervos lo van a entender y saben que tienen que afianzarse a Dios. El que no es siervo va a seguir igual. Yo sé que tienes cosas que hacer y Dios lo sabe, pero esperar a Dios, mis hermanos, al Hijo de Dios, es lo más importante. Concluye el texto: amén. ¿Qué significa amén? Así sea, así es. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Así sea. Que la gracia de Dios nos ayuda a los hijos de Dios. Lo que tanto hemos escuchado y nos han predicando, tarde que temprano lo vamos a tener. Ya sea que Él venga en las nubes y nos lleve con Él, o que Él nos llame a su presencia. Siervos de Dios, cristianos, afiáncense en Dios. No hay fuerza humana que detenga que Él venga. Si tu vida no está en orden, arréglala esta mañana y sale en paz de este lugar y camina con Dios, porque tarde que temprano el que prometió vendrá. Un poquito de tiempo, pero Él vendrá. Cierre sus ojos. Amantísimo Dios, te damos gracias en esta mañana por la palabra que nos das, que nos recuerdas y que nos preparas para comprender y entender y recibir la revelación de tu palabra escrita en este hermoso libro. Bendito Dios, sé que en este lugar hay siervos, pero hay quienes no lo son, y yo no los conozco, pero tú sí sabes quién son tus hijos en esta congregación. Tú sabes quiénes son, y yo te pido que los que son tus hijos los afiances, y que esta palabra, Señor, sirva para que se afiancen
y retomen aquello que han dejado, aquello que han descuidado, lo retomen una vez más para el encuentro que tendremos contigo. Y por aquellos que no son cristianos, pero que están aquí, tú los trajiste con un propósito, y es que ellos escuchen tu palabra y que ellos te conozcan y sepan quién eres tú. Te pido por aquellos que no son tus hijos, pero que han venido, que tú los has traído. Señor, abre su entendimiento, quítales el velo que tapa sus ojos, y puedan conocerte, y puedan entregarte su vida, y puedan ser salvos, y puedan ser parte de este hermoso grupo de siervos de Dios. Te pido por aquellos, Señor, que aún estando cerca de ti, no han logrado tener comunión a través de Cristo. Abre su entendimiento, y que estos días que vendrán, que estaremos en tu palabra expuestos, ellos corran a Cristo, sean salvos, porque tú perdonarás sus pecados si ellos los confiesan y se arrepienten y caminan en obediencia a ti. Hoy te pido por ellos. Ayuda, Señor, para que todos en esta congregación podamos ser salvos y podamos ser partícipes, porque tú vienes pronto, Señor. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, mi hermano.